Un placer saludarles nuevamente, queridos hermanos, esperando la bendición de Dios para ustedes, su familia. Quiero en esta oportunidad meditar en un texto contenido en 2 Timoteo, capítulo 3. Voy a leer el versículo 1, aunque voy a meditar desde el texto 1 hasta el 5. Dice el versículo 1, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos últimos meses nos hemos preguntado, quizás de una manera más frecuente, si ya estamos en los últimos tiempos y si está cerca la venida del Señor. La palabra de Dios hace referencia muchísimas veces a la parusía, una palabra griega que significa presencia, llegada o venida. Y claramente, por las señales que vemos en nuestro mundo el día de hoy, creemos que estamos viviendo en los últimos días, antes de la venida del Señor. Una cosa es segura, nadie sabe con certeza el día ni la hora cuando volverá el Señor, pero sí se nos dice cómo serán esos últimos días. Estos versículos escogidos aquí de 2 Timoteo 3, 1 al 5, nos dan un retrato claro del clima espiritual, del clima moral y social de estos últimos tiempos. Se nos da una descripción de los últimos días. Se nos dice cómo serán y actuarán las personas en esos días, y finalmente se nos da un consejo de qué hacer en estos últimos días. Sin duda que la realidad que hoy estamos viviendo sobrepasa cualquier imaginación que hayamos tenido. En cualquier área que examinemos, vemos caos, desintegración, inmoralidad generalizada y una maldad descontrolada. Veamos algunos puntos importantes a los cuales este pasaje nos lleva. Primeramente, veamos nuestra realidad a la luz de la palabra de Dios. Pablo nos dice lo que significa vivir en un mundo caído. Veamos estos versículos contemplados. Dice Pablo, 2 Timoteo 3, versículos 1 al 5. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Así nos describe Pablo los postreros días, no del fin del mundo, sino de los días antes de la venida del Señor. El apóstol Juan también habla de estos últimos tiempos. Primera de Juan 2:18 dice allí, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Vemos aquí, y se nos describe en este texto de Juan, la osadía y la impiedad de muchos apóstatas en los últimos tiempos, que se hacen pasar aún por Cristo mismo. Por lo tanto, estamos enfrentando tiempos de muchos impostores que están robando el lugar de Cristo y que están confundiendo a las almas. Pablo también dice que el maligno y la maldad se irán acentuando, incrementando con el paso de los años. Alcanzará su punto más elevado en los días antes de la venida del Señor. Serán tiempos, dice Pablo, de impiedad creciente. La maldad se multiplicará. Esto lo dice el Señor en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad o el amor de muchos se resfriará. Y Lucas 18:8, Cristo allí pregunta, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? La dureza del corazón aumentará, y con ella también la incredulidad, la falta de temor a Dios, y finalmente el caos moral se instalará como forma de vida normal en la sociedad. La inmoralidad será lo que la sociedad avalará. Por eso es que hoy día vivimos en una sociedad que dice no a la moralidad. Pablo también nos dice que no vendrán días mejores. 2 Timoteo 3:13
Dice Pablo, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Dice que la maldad aumentará y en los días previos a la venida del Señor serán peor que nunca. Lo que Pablo también nos dice aquí en el versículo 1 que hemos leído es que vendrán tiempos peligrosos o tormentosos. Aquí el apóstol usa la figura, la metáfora de una tormenta eléctrica que descarga sus rayos con toda su fuerza. Así dice que serán los últimos tiempos. Caerán los rayos de la maldad y la inmoralidad. Los veremos, ¿cierto? Y seremos de alguna manera también afectados por esta inmoralidad. Lo segundo importante que se nos dice en estos textos escogidos, y podemos preguntarnos, ¿qué es lo que hace especialmente peligroso estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que lo hace realmente peligroso según la advertencia de Pablo? Lo peligroso aquí serán las personas, según lo que leemos. No serán las hambrunas, ni las pestilencias, ni los terremotos, o los terribles desastres naturales. Estas cosas sabemos que han sucedido a través de la historia y seguirán sucediendo, aunque sí se nos adelanta que todas estas pruebas o estas profecías o estas pestilencias o estas señales serán claramente más intensas y frecuentes en los últimos tiempos. Pero lo que estos tiempos, ¿cierto?, los hará peligroso será la actitud de las personas. Por eso es que Pablo recuerda, porque habrá hombres, dice, serán las personas las peligrosas y dañinas por su pecado y por su rechazo a Dios y a su santa palabra. Veamos por qué las personas serán peligrosas en los últimos tiempos. Veamos algunas cosas así muy rápidamente. Dice Pablo aquí que habrá hombres amadores de sí mismos, esto es, egoístas, viviendo solo para su comodidad y para su placer. Y por esto mismo también serán avaros, amantes del dinero, materialistas y consumidores egoístas, sin criterio ni moral. Dice Pablo también que serán vanagloriosos, soberbios, detractores o blasfemos. Se burlarán de Dios y de los principios cristianos y de aquellos que profesamos la fe cristiana o la piedad, sin un espíritu sumiso para respetar lo bueno y para respetar la autoridad. Serán desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto natural. Es decir, serán rebeldes a la primera autoridad visible, sus padres, ingratos a ellos, fríos y calculadores, reclamadores, sin ningún código moral o rectitud. Solo su apetito carnal les mueve, hasta olvidar lo más básico, el amor a los padres, el amor a la familia y aún el amor a los hijos. Vemos una cultura abortista. Además agrega Pablo que serán desleales, calumniadores, destemplados o intemperantes, es decir, serán traicioneros, engañadores, sin inhibiciones, sin dominio propio, sin control de sí mismos, desprovistos del poder para atajar sus propios estímulos o impulsos, como los impulsos sexuales que vemos exacerbados hoy día en nuestra cultura contemporánea. Agrega además Pablo que estos últimos tiempos la gente será crueles, serán aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados o impetuosos, hinchados o engreídos. Se apresuran al mal, lo aceptarán, lo defenderán. Serán, cierto, personas agrandadas, como decimos aquí en buen chileno. Serán indómitos, tan seguros de su opinión que no aceptarán que nadie los contradiga, imponiendo sus criterios y sus conductas a todos los demás, aun si es posible, ¿cierto?, a través de la ley. Amadores de los deleites, dice Pablo, más que de Dios, es decir, sumidos en la cultura hedonista o del placer. Como se dice hoy, todo debe gustar y entretener, o de lo contrario, simplemente no es bueno. Lo más triste de todo, hermanos, es que algunas de estas personas que Pablo describe aquí aún estarán dentro de la iglesia profesando ser cristianas. Pablo dice que algunos tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Es esto lo que estamos viendo estos últimos años. A mal llamados cristianos que dan un mal espectáculo, los vemos allí en los tribunales, los vemos continuamente exhibidos en la televisión y en muchos lugares. Dios nos libre de esta conducta. Esta es la realidad de vivir en un mundo caído como el que a usted y a mí nos toca vivir.
Lo tercero y último que quiero mencionar es que hay bendiciones que Dios ofrece a su pueblo, aún en medio del peligro de vivir en un mundo caído y malo y peligroso como el que nos corresponde vivir aquí. Primero, hay un llamado y un consejo que nos da aquí la palabra del Señor en el versículo 5. Dice allí finalmente, y a estos evita. Se nos llama a identificar estos desvíos y a evitarlos. Evitar los pensamientos, evitar las ideologías del momento, las prácticas de muchos y aún a las personas mismas. Si persisten en el mal y si persisten en rechazar a Dios y vivir lejos de una moral cristiana. Pablo nos advierte allí, aún escribiendo a la iglesia en Corinto, no os juntéis en yugo con los infieles. Este es el llamado de Dios, estimados oyentes. No es el llamado de un psicólogo, de un sociólogo o de un ideólogo. Es el consejo de Dios para los últimos tiempos. Y a esto se evita. Evita su modo de ser, evita su modo de pensar, evita su modo de vivir y si es posible, evita juntarte con ellos si es necesario. Estos tiempos peligrosos nos ayudan a muchas cosas. Nos ayudan a recordar que solo Dios es nuestro amparo y fortaleza, como dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que el peligro no está fuera del control soberano de Dios. Estos tiempos peligrosos también nos ayudan a valorar el tesoro que tenemos en Cristo, como dice Romanos 8. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que nadie nos puede quitar lo que Dios nos ha dado en la persona y en la obra de su propio Hijo, Jesucristo. Estos tiempos peligrosos también nos ayudan a poner en orden nuestras prioridades, como dice Mateo 6. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que en tiempos peligrosos, hagamos tesoros en los cielos. Definamos nuestras prioridades. Estos tiempos difíciles también nos ayudan a descansar en las promesas de Dios, como dice allí el Salmo 140, los primeros versículos. Líbrame, oh Jehová, de hombre malo, guárdame de hombre violento. Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mi ruego. Jehová, Señor, fortaleza de mi salvación. Estos tiempos peligrosos también nos sirven para ver nuestra propia fragilidad y la necesidad que tenemos del Señor. Dice Pablo allí en 2 Corintios capítulo 1, porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación, mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Así que en la prueba vemos nuestra fragilidad, en la aflicción vemos, ¿cierto?, que somos seres frágiles y falibles, y en la prueba también somos llevados a ampararnos, a protegernos y a socorrernos en el Señor. La prueba también nos ayuda a glorificar a Dios, mostrando confianza y seguridad en Él, como dice el Salmo 121 allí. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que glorifiquemos a Dios, confiando en Él diariamente, especialmente en momentos de conflicto. Aún estos tiempos difíciles nos ayudan a hacer crecer el deseo de que Jesucristo regrese pronto en gloria. Dice allí el apóstol Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 2, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos ayude a poner estos últimos tiempos en correcta perspectiva, en una perspectiva bíblica, en una visión correcta, en una cosmovisión adecuada. Que seamos fieles, que honremos al Señor, que nos mantengamos firmes en la fe, que enfrentemos en el Señor las pruebas, que vivamos con temor santo delante de nuestro Dios, evitando el mal y evitando también al malo. Y en tiempos peligrosos,
que seamos movidos, hermanos, a clamar como el apóstol Juan, allí en sus últimas palabras escribiendo el Apocalipsis. Ciertamente vengo en breve, amén. Así sea, ven Señor Jesús. ¿Y tú que escuchas y que no conoces a Cristo? Mira ahora tu corazón, mira a tu alrededor y piensa a dónde se dirige nuestra sociedad y qué rige su corazón. Si tu rumbo es incierto, o como lo describe aquí el apóstol Pablo en lo que hemos analizado, te invito en este momento a venir a Jesucristo. Él dará sentido y un rumbo nuevo a tu vida, porque créelo, Cristo viene pronto. Amén. Que así sea.